Muy buenos días. En el contexto de un caso clínico, vamos a presentar algunos aspectos de las circunstancias que rodean al equipo de salud, algunos aspectos del proceso diagnóstico y del razonamiento clínico, así como la utilidad y el uso del protocolo de soporte. Iniciamos con la presentación de un tema de actualidad, el cual es el exponencial explosión del conocimiento y de la investigación que sobrepasan la capacidad del ser humano de conocer todo este conocimiento. Y aquí tenemos que se agrega la inteligencia artificial, los chats de inteligencia artificiales y otros aspectos importantes en la medicina que vamos a mencionarlo más tarde. Entonces, la explosión del conocimiento y de la tecnología complican, aparte de mejorar o resolver muchos temas, complican también la medicina. En el proceso de diagnóstico se ha definido que se producen el 60-70% de los errores en la medicina. Y aquí el British Medical Journal presenta en el 2016 un artículo que titula Los errores médicos que se perfilan como la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. La dimensión del hombre y las circunstancias. Y aquí tenemos la realidad personal. Estos somos nosotros y nuestras circunstancias. El equipo de salud, la persona que atiende al paciente, con todas estas creencias, observaciones, actitudes, aptitudes, educación, conocimiento, discapacidades. Esta es la persona humana. Pues somos humanos, cometemos errores y tenemos dificultades humanas. Y acá tenemos entonces el ambiente externo, la realidad externa, bien complicada, que es la incertidumbre, la complejidad, las dificultades, la presión social, la desinformación, burnouts, politización, desigualdad y los determinantes de salud no favorables que no tienen paradero. Entonces, es un panorama un poco confuso, el que tenemos que plantear y caminar hacia la clarificación, la claridad de este panorama, que es una empresa muy difícil. Acá tenemos el proceso de enseñanza-aprendizaje en lo relacionado con el razonamiento diagnóstico. Primero es el razonamiento que tiene una dualidad, la parte intuitiva y la parte de razonamiento clínico. La dualidad del conocimiento, la intuición, que es parte de nuestro bagaje cultural en la medicina, asociado al conocimiento previo, lo que conocemos, la experiencia nos ha dado, y que es la intuición y el abordaje analítico, que es el razonamiento. Estos dos aspectos son fundamentales que los unamos para alimentar, perfeccionar y mejorar el juicio clínico, que es piedra angular en el manejo médico. El juicio clínico, la habilidad de asociar el conocimiento previo de la experiencia con el patrón de reconocimiento de la enfermedad y el razonamiento. Desgraciadamente, las enfermedades no se presentan en la forma típica. El guión de la enfermedad es diferente en cada caso. No se presentan como nos enseñan en los libros o en la escuela de medicina. No se presentan con el prototipo de la enfermedad. Muchas sí se presentan, pero algunas no se presentan y en muchas circunstancias vemos el fenotipo, las variables, las variantes de las enfermedades, cosa que complica aún más el análisis clínico. Acá tenemos el razonamiento, el proceso de razonamiento, que comienza con la identificación de los signos, en la historia clínica de los signos, los síntomas del examen físico, los problemas que existan en el paciente, la enfermedad actual
y obviamente basándonos en el aspecto epidemiológico, fisiopatológico, el sexo, la edad, estratificación de riesgos, los riesgos sociales, vamos a estimar lo que vamos a ver ahora como probabilidad pretest para hacer entonces un diagnóstico diferencial considerando el peor escenario clínico, las situaciones graves que pueden comprometer la vida del paciente. Tenemos que estar alertas para identificarlas a pesar de nuestro diagnóstico diferencial que no incluya esta gravedad. Aquí hay un proceso de incertidumbre y de cometer errores. Por eso es que tenemos que caminar hacia el análisis bayesiano, un análisis un poco más matemático en cuanto a la escogencia de los estudios de laboratorio y de imágenes, para hacer uso racional de estos métodos, de ambos, y evitar hacer el sobrediagnóstico, evitar sobrecostos. Aquí ya vamos poniendo en el diagnóstico diferencial que vamos a ver más tarde el protocolo de soporte clínico, haciendo el análisis bayesiano para entonces tomar decisiones considerando los riesgos, beneficios y el costo-efectividad en la toma de soluciones para la solución del problema. Esto es un pantallazo general, sintetizando la historia clínica del examen físico completo, resaltando la información pertinente y útil que vamos a aplicar en el paciente, que vamos a considerar para nuestros diagnósticos, para construir el síndrome, que es un concepto integrador, que es fundamental para establecer un diagnóstico diferencial, que son hipótesis diagnósticas, no son diagnósticos, para estimar la probabilidad pretest, basada en los factores que ya mencionamos epidemiológicos, de riesgos, y viendo entonces, considerando las características operacionales de las pruebas, de los estudios de imágenes, de las pruebas de laboratorio y los estudios de imágenes, con sus características operacionales de sensibilidad, especificidad, coeficiente de probabilidad, coeficiente de verosimilitud o likelihood ratio, para hacer un análisis bayesiano que a través de la escala de Fagan, para considerar entonces estimar la probabilidad post-test. Esto no quiere decir que tengamos el diagnóstico, sino que estamos estimando la probabilidad post-test para tener un margen para manejarnos. El Instituto de Medicina de Estados Unidos ha hecho este diagrama y ha publicado un artículo, un paper extenso, bien completo, sobre el proceso diagnóstico, porque estiman que en el 60-70% de los errores en la medicina se deben a este proceso diagnóstico. Y acá tenemos entonces el ingreso del paciente al sistema. Acá lo que hacemos los médicos, la integración e interpretación de la información, la recolección de esta información a través de una historia clínica completa, de un examen físico completo, de pruebas de laboratorios y de diagnóstico de imágenes escogidas adecuadamente y racionalmente, y las consultas necesarias que tengamos que hacer para poder establecer el diagnóstico de trabajo. No es el diagnóstico, sino el diagnóstico de trabajo, las hipótesis diagnósticas, para con mejor argumento entonces comunicar el diagnóstico a los familiares y al paciente e iniciar el tratamiento y ver los resultados. En este diagrama hemos agregado nosotros el aspecto del razonamiento diagnóstico, que es lo que hemos hablado, el síndrome, el diagnóstico diferencial, la probabilidad pretest y posttest, la escogencia de los estudios, los diagnósticos de conclusión y el diagnóstico de trabajo. Esta es parte del razonamiento diagnóstico que no vamos a profundizar hoy, pero que queremos mencionar. Y acá el protocolo de soporte clínico, que es el rol del protocolo. Ya he identificado las probabilidades pretest. Entonces tenemos acá el protocolo que podemos agregar desde el inicio para la seguridad del paciente, para la confianza del médico, para la confiabilidad del equipo de salud y para aplicar la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente, con este extracto del protocolo, que es extracto de las guías clínicas o de la medicina basada en la evidencia. Es una síntesis, una sinopsis muy bien definida para poder apoyarnos en el manejo del paciente. Entonces tenemos aquí el guión de la enfermedad. Es el illness script, el guión de la enfermedad.
generalmente, como dijimos, no se presenta como el prototipo, sino con diferentes genotipos, y como lo vamos a ver en el caso actual. El guión del diagnóstico, utilizando entonces el análisis de razonamiento diagnóstico, y el guión del manejo, es para la toma de decisiones, riesgo-beneficio, costo-efectividad, la escogencia adecuada, qué no debemos hacer. Aquí el concepto muy importante del American Board of Internal Medicine, es choosing wisely, que es qué cosas no debemos hacer, basado en la evidencia científica. Más de 80 sociedades en Estados Unidos, Canadá y Europa, Australia, han propuesto 5 aspectos que se deben dejar de seguir haciendo. Son 60 sociedades internacionales de mucho rigor científico que han propuesto, que han ya dicho a este board qué cosas no deben seguir haciendo los médicos, los especialistas. Y los criterios apropiados, que es para la escogencia de las pruebas de imágenes, de estudio de imágenes por el Colegio Americano de Radiología. Entonces, esto es importante para aplicar en el centro el razonamiento clínico, para unir estos 3 aspectos de la enfermedad, del diagnóstico y del manejo. Aquí solamente un pantallazo para ver cuando estimamos la probabilidad pretest, cualquiera que sea la probabilidad pretest, aquí un 50%, la probabilidad que vamos a ver ahora más tarde, y la probabilidad post-test. Por aquí en el centro está la sensibilidad y la especificidad con el coeficiente de probabilidad, el likelihood ratio. Ya ustedes verán aquí de 1 y la probabilidad post-test. Y aquí tenemos el cálculo, cómo se hace. El likelihood ratio positivo, esa es la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad, y el coeficiente de probabilidad negativo es 1 menos la sensibilidad sobre la especificidad. Este análisis de variación es bien importante para la escogencia de los estudios de laboratorio, en este caso, o de imágenes. Este es un taller de casos clínicos que discutimos con los residentes de medicina sobre el diagnóstico y manejo. Lo hacemos cada mes con ellos. Aquí entonces, para hacer énfasis en lo que dice el Instituto de Medicina de Estados Unidos, sobre los errores que se presentan en la integración e interpretación de la información. Esto es fundamental. Y en la recolección de la información, que aquí sería más en la interpretación. En la historia clínica y en los estudios de laboratorio y imagen. Historia clínica y el examen físico. Cuando uno sobreestima la probabilidad o subestima las probabilidades. Y cuando uno hace uso irracional porque no conoce las características de los estudios de laboratorio de las pruebas de diagnóstica. Y acá para el tratamiento, que debe ser costo efectivo y de riesgo-beneficio. Y aquí un resumen de este pantallazo muy superficial sobre el proceso de razonamiento y el proceso diagnóstico. Vamos a entrar entonces a discutir un caso clínico de una paciente de 61 años, una mujer de 61 años, con antecedente de asma de hace 8 años, con una neuropatía periférica de 4 años, usando gabapentina, sin definirse la causa de la neuropatía periférica, que sufre de artritis reumatoidea en los últimos años, usando prednisona, está estable usando prednisona, con sus secuelas de la artritis reumatoidea, pero que se presenta de hace 3 meses con un dolor abdominal difuso, con una pérdida de 22 libras en un mes, y lesiones eritematosas en la piel que vamos a ver de hace un mes. La paciente fue ingresada el 27 de mayo del presente año al complejo hospitalario. Había un antecedente que relató a la paciente que se había hecho una tomografía axial computada pulmonar y reportaron un panal de abeja en la tomografía axial computada. Eso en noviembre de 2022. Y en diciembre la hemoglobina y la creatinina, bien esencialmente que era la creatinina, estaba normal cuando le hicieron la tomografía. Al examen físico, la paciente tiene una presión de 150-90, una frecuencia cardíaca de 90, una frecuencia respiratoria de 22 y una saturación de 100%. Y lo relevante era que tenía deformidades de la artritis reumatoidea, tenía una cruz de edema en miembros inferiores y tenía estas lesiones purpúricas
Era una púrpura vascular palpable en la extremidad. Si este caso clínico lo presentamos a la inteligencia artificial, nos contesta el chat GTP y el chat Sonic. No se puede proporcionar diagnóstico médico preciso como modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Consulte a su médico, no quieren ser médicos. Y él dice, no soy un médico y no puedo proporcionar diagnósticos médicos ni tratamientos específicos. Esta es la respuesta que me da al caso clínico que le presenté con los síntomas y signos cortitos. Pero sí presentan algún aspecto que dicen, algunas de ellas podrían incluir entre estos síntomas y signos que le pusimos los cardinales, que incluyen vasculitis, artritis reumatoidea y la neuropatía periférica, pueden estar asociadas con vasculitis. Eso lo dice la inteligencia artificial. Pero de salida no se comprometen a ser médicos, gracias a Dios. ¿Cómo se describe el síndrome? El síndrome se describe como una correlación entre signos y síntomas. Enfermedad actual considerando el sexo, la edad, el perfil epidemiológico, los factores de riesgo, el ambiente laboral, el escenario ambiental, los aspectos fisiopatológicos, psicopatológicos, socioeconómicos, el riesgo social y otros riesgos pertinentes. No es un simple listado de los datos clínicos, sino su correlación. Su correlación de la índice que corresponda, ¿no? Entonces aquí en esta paciente con esta artritis tenemos el contexto fundamental, que es una mujer de 61 años, una adulta mujer de 61 años, que es clave para el diagnóstico, y que tiene una enfermedad inmune, que es una artritis reumatoidea de fondo, que viene con un síntoma constitucional importante, que es una pérdida de peso significativa, con unas lesiones en la piel, que es una púrpura vascular, que tiene un dolor abdominal difuso, inespecífico, que no se ha orientado hacia ningún órgano y que presenta antecedentes de una neuropatía periférica. Entonces, esta correlación nos hace pensar en una entidad, en este caso se llama vasculitis, y podemos también pensar en otras entidades, otros diagnósticos diferenciales. Pero lo que correlaciona estos aspectos aquí, que pueden tener relación, es una hipótesis, es la vasculitis. Entonces, repetimos, una femenina de 61 años con antecedentes personales de artritis reumatoidea, pérdida de peso significativa, dolor abdominal difuso, neuropatía periférica como antecedente, no es nueva, artralgias por la enfermedad de fondo, púrpura palpable. O sea que hay vasos capilares, piel, nervios comprometidos. Entonces el síndrome, la correlación es el síndrome de vasculitis sistémica en el adulto con enfermedad reumatoidea. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial en este caso de esta paciente? Obviamente las vasculitis de pequeños y medianos vasos, las que están asociadas a ANCA, que son estas, o la poliarteritis nodosa, que es vasos más grandes, poliarteritis nodosa un poco diferente de este otro aspecto, versus una leucocitoclástica, o que esta vasculitis es secundaria a una artritis reumatoidea, ya que ella sufre de artritis reumatoidea, que es un poco más raro que de estas cosas, este tipo de vasculitis, pero sí hay que considerarlo porque es la enfermedad de fondo, ¿verdad? Entonces, obviamente esta paciente ha perdido 22 libras de peso y ha tenido un dolor abdominal difuso que algunas veces se decía que era epigástrico, era mesogástrico, era difuso. Y entonces el médico debe considerar por esta pérdida de peso el cáncer en abdomen, sea cáncer gástrico o cáncer de colon metastásico, que sería lo más considerado en esta hipótesis diagnóstica, del diagnóstico diferencial. Vamos a hacer una valoración de los signos y los síntomas. En el contexto de esta paciente de 61 años, siempre hay que tener el contexto con enfermedad reumatoidea. Y tiene 3 síntomas principales: dolor abdominal difuso inespecífico crónico. Entonces no es un agudo y no se identifica con ningún órgano específicamente. O sea, no es orientador en 3 meses. Tiene un antecedente de neuropatía, aunque no esté en la enfermedad actual, tiene un antecedente de una neuropatía
que no ha sido específica, que es inespecífica, que no tiene el diagnóstico y está allí en el contexto histórico de esta paciente. Y tiene otro síntoma cardinal que es bien importante, que es la pérdida de peso. Enfermedades consuntivas que hacen perder peso. Entonces estos síntomas son inespecíficos, sin causa determinada, y no tiene otros síntomas correlacionados que nos orienten, ninguno de los tres. Pero tiene una púrpura palpable, vascular de hace un mes, sin causa aparente tampoco. No está relacionado o no vemos, no hay la historia de una relación de medicamentos, pero recuerden que hay muchos medicamentos de medicina alternativa que se toman, que el paciente no los identifica como un medicamento, como moléculas, y el paciente no los reporta, y puede ser que haya estado tomando nuevos medicamentos y le ha dado esta púrpura. Así que esto, aunque no se consideró en el diagnóstico diferencial, eso hay que tenerlo en mente como un efecto secundario de los medicamentos. En este análisis se hicieron de los 4 molestias principales: el dolor abdominal, la púrpura palpable, la neuropatía periférica y la pérdida de peso, se asociaron, se analizaron desde el punto de vista bayesiano con la vasculitis por ANCA, que es el primer diagnóstico de la primera probabilidad que se ponen a la admisión de esta paciente. Pero se encontró en la literatura, no lo estamos poniendo todos, se encontró en la literatura que en los 4 estos aspectos, las características operacionales clínicas, porque tienen sensibilidad y especificidad también, los signos y síntomas, entonces no eran muy relevantes, estaban muy cerca de 1, el coeficiente de probabilidad. Si eran 2, cerca de 2, entonces no aumentaba mucho la probabilidad. Entonces no los estamos considerando, porque en vasculitis por ANCA estos aspectos que son considerados y que hay que tenerlos en cuenta no arrojaron mucho desde el punto de vista bayesiano. ¿Por qué? Porque el coeficiente de probabilidad cercano a 1 es como tirar la moneda al aire. ¿Tiene o no lo tiene? No aporta nada, no aporta mucho. Fíjense que si fuera 2, el coeficiente de probabilidad de 2, alguno de estos tuviera un coeficiente de probabilidad de 2, no aporta mucho en este caso hacia la probabilidad post-test. El coeficiente de probabilidad que aumenta la probabilidad post-test es los coeficientes de probabilidad que sean más de 5, más de 10 hacia adelante, porque aumentarían la probabilidad post-test en un 30 o un 45 y más, dependiendo, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Estos cercanos a 1, y estos resultaron cercanos a 1, no tenían ninguna valoración para hacer ningún análisis bayesiano. A diferencia que en el diagnóstico diferencial, el médico que admitió a esta paciente, el residente de medicina interna, puso que podía ser una vasculitis de medianos pequeños vasos, una poliarteritis nodosa. Si bien es cierto, no tiene pie caído, no hay una hipertensión severa en este paciente, pie caído por esa neuropatía, que son síntomas mucho más específicos, pero poco sensibles. Entonces, analizando la púrpura palpable, en este caso, se encontró que tiene una sensibilidad de 78-79%, regular, y tiene una buena especificidad de 94%. Esto nos da un coeficiente de probabilidad de 13, que si lo ponemos, la probabilidad pretest de ANCA era de 20%, si recuerdan el diagnóstico diferencial. Si le agregamos, si tiene ya la púrpura palpable, porque efectivamente la tiene, entonces colocamos el 13 aquí y nos da una probabilidad post-test de más de 75%, o sea que nos aumenta de 20% a 75%. Esto no quiere decir que nos haga el diagnóstico. Ninguna probabilidad post-test, aunque sea muy alta, 95%, nos hace el diagnóstico. Eso nos está diciendo que nos aumenta las probabilidades solamente para que tomamos decisiones diferentes. Si no tuviese la púrpura palpable, esto bajaría la sensibilidad, la probabilidad post-test muy bajita, ¿no? O sea, prácticamente disminuiría el diagnóstico. Pero entonces esto significa que con estas características operacionales de la púrpura palpable, tenemos que considerar, aumenta la probabilidad de poliarteritis nodosa, entonces, a pesar de que lo pusimos de segundo. Y en cuanto a la neuropatía periférica, fíjense que tiene una sensibilidad muy baja, o sea que prácticamente no se ve en poliarteritis nodosa la neuropatía periférica, pero tendría una especificidad muy alta.
O sea, lo que hace un coeficiente de probabilidad muy alto de 26. 26 que nos aumenta más de 85% la probabilidad post-test. Repito, la probabilidad post-test de 85 o 90%, eso no nos está haciendo el diagnóstico. Hay que confirmar el diagnóstico con otros estudios. Este es el análisis bayesiano para la toma de decisiones. Entonces nos aumentaría aquí la probabilidad post-test de la poliarteritis nodosa. Entonces significa que en el diagnóstico diferencial que habíamos hecho anteriormente de vasculitis de pequeños vasos y medianos vasos, esto es lo que se hizo realmente con el paciente cuando se admitió por medicina interna en el servicio de urgencia. Entonces se había considerado el ANCA positivo. El ANCA positivo es primero, poliarteritis nodosa cutánea de segundo, después la vasculitis por artritis reumatoidea de tercero y el cáncer, que siempre se considera como un diagnóstico diferencial, si hay que tenerlo en mente todavía porque eso no se ha descartado. Entonces, viendo las dos diapositivas anteriores, esto significa que el ANCA aumenta las probabilidades desde el punto de vista bayesiano. Entonces tendríamos que poner la poliarteritis nodosa, aumenta la probabilidad pretest aumenta en el diagnóstico diferencial, entonces lo pondríamos de primero, porque estamos haciendo una reconsideración del diagnóstico diferencial una vez vamos haciendo el análisis bayesiano sin tener ningún examen a la mano. Este es un análisis antes de tener los exámenes a la mano. Y los otros diagnósticos los seguimos considerando igual. Vamos a ver, pedimos los primeros exámenes en un hemograma, obviamente una nitrógeno creatinina, y entonces vemos que tiene una hemoglobina de 9.3, tiene anemia, tiene un volumen corpuscular normocítico, una anemia normocítica, y si la metemos en el análisis en la APP del análisis de los reticulocitos, hematocritos, entonces nos da una hipoproliferación, nos da una anemia normocítica regenerativa. Y si calculamos entonces la creatinina, fíjense que la creatinina sorpresivamente estaba en 6. En noviembre del año pasado, 6 meses antes, se había hecho un CAT y tenía una creatinina normal. Obviamente que le hicieron el CAT con creatinina normal. Y ella ha dicho que tenía la creatinina normal, pero ahora tiene 6 de creatinina. O sea que algo pasó en estos meses que no sabemos en qué momento comenzó a aumentar o aumentó progresivamente esta creatinina a 6.55. Si hacemos el cálculo de la tasa de filtración glomerular con la aplicación CKD-EPI en el Metcal, nos da 7 mililitros por minuto. Entonces, esto significa que tiene un estadio 5, una 5 de la enfermedad renal. O sea que ya estamos frente a una enfermedad renal avanzada y no sabemos la causa. Tenemos un urinálisis que se hizo en el cuarto de urgencia, lo que nos muestra que tiene proteínas de 3 cruces, tiene sangre oculta de 3 cruces, tiene glóbulos rojos, tiene hematíes, tiene eritrocitos en la orina, pero también tiene algo de bacteria y tiene 14 glóbulos blancos en la orina, o sea, tiene piuria. El nitrito salió negativo. Esto orienta a que puede que no sea infeccioso, pero eso no se descarta. No tiene fiebre la paciente. Entonces, pero en el contexto de esta paciente que hay que tener en cuenta la infección urinaria porque puede tratarse también. Esto no es de infección urinaria, esto ya indica un sedimento urinario activo. Tiene proteinuria, tiene hematuria, tiene leucocituria y aquí el laboratorio no nos dijo qué tipo de glóbulos rojos tiene o cómo son los glóbulos rojos. Eso es lo que tenemos que ir a discutir con el laboratorio para que nos ayude cuando hace un sedimento urinario positivo que nos diga los tipos de glóbulos rojos que hay, porque una cosa es que sea sangre, que sea hematuria, y otra cosa que sea del glomérulo, el glóbulo rojo. Y ahora vamos a ver cuál es el glomérulo del glóbulo rojo. Y tiene una velocidad de eritrosedimentación, esto llegó a urgencia de 118, o sea, bien alto. Son pocas patologías que van con 118, muy alta, y una PCR bien alta. Entonces tienen marcadores inflamatorios muy altos. Hasta el momento, entonces, tenemos un sedimento urinario positivo y los marcadores pueden ayudarnos. Acá tenemos entonces una radiografía de tórax que se le pidió a esta paciente. Esta paciente tiene 2 TAC contrastados que tienen fibrosis pulmonar. Previamente tiene bronquiectasia.
Y se desconoce si después de ese CAT esa paciente hizo una nefropatía inducida por contraste, pero no parece, no hay no podemos especular porque no hay un análisis de ese tipo. En el examen de ultrasonido renal que se hizo en el cuarto de urgencia al ingreso, solicitado correctamente, el radiólogo dice que el tamaño del ultrasonido de los riñones es normal. Esto nos dice entonces que se trata de una lesión, no se trata de una enfermedad renal crónica, los riñones están de tamaño normal y ecogenicidad normal, y no hay ninguna otra patología allí en los riñones. Entonces, con esto en cuenta, con esto en mente, ya entonces tenemos un sedimento urinario que va compatible con glomerulonefritis. Y entonces esto descartaría un poco la poliarteritis nodosa. Todavía no tenemos algún otro resultado que vamos a verlo más tarde. Entonces, vamos descartando un poco la poliarteritis nodosa porque ya tenemos una glomerulonefritis. Ya tenemos un sedimento urinario tipo glomérulo. Proteinuria, leucocituria, cilindruria y eritrocituria. Entonces, nuevamente reconsideramos el diagnóstico y entonces reconsideramos el ANCA, aunque todavía no tenemos el diagnóstico del ANCA positivo, reconsideramos porque ya tenemos una glomerulitis que no va con poliarteritis nodosa. Entonces la artritis reumatoidea todavía la dejamos ahí, pero el cáncer gástrico ya tenemos un hemograma donde el volumen corpuscular es normal, es normocítica, no es microcítica. Y el cáncer gástrico de colon van con anemia microcítica. Y entonces, como no tiene síntomas específicos para cáncer gástrico de colon y la anemia no es microcítica, entonces bajamos las probabilidades de cáncer de gástrico y colon. Eso no quiere decir que lo hemos descartado. Eso son hipótesis diagnósticas de manejo en el cuarto de urgencia todavía. Y tenemos que seguir considerando, esta mujer, tenemos que considerar cáncer de ovario. Uno no sabe si tiene una carcinomatosis o de páncreas o de hígado, porque ha perdido mucho peso y todavía no tenemos un diagnóstico específico aquí en cuanto a las vasculitis. Pero se solicitaron, obviamente, bien indicados, los estudios virales que están relacionados con la vasculitis, hepatitis B negativo, hepatitis C no había reactivo, el VIH negativo, pero tiene una antimieloperoxidasa de 739, bien alto, muy alto. Y obviamente confirma que tiene microproteínas en orina de 24 horas. Y el cálculo de la relación proteína de creatinina también era alto. Entonces ya tiene proteinuria importante, pero tiene un ANCA positivo, antimieloperoxidasa positivo. Tenemos que reconsiderar en el cuarto urgencia cuando recibimos ese ANCA positivo, obviamente, entonces descartamos poliarteritis nodosa porque esto no es ANCA positivo. Descartamos vasculitis secundaria, artritis reumatoidea porque eso no va con ANCA positivo. Y prácticamente hemos descartado el cáncer de gástrico y colon, no lo hemos descartado, pero dejamos de considerarlo porque ya tenemos un estudio que nos indica la causa de la enfermedad, que es de esta vasculitis, y esta vasculitis cursa con todos esos síntomas que tiene la paciente. O sea que prácticamente dejamos de pensar en el diagnóstico diferencial y nos concentramos en la vasculitis asociada al ANCA. Es una vasculitis de pequeños vasos, ANCA positivo, porque ya está confirmado, y ahora vamos a ver la sensibilidad y la especificidad de esta prueba. Entonces tenemos varias vasculitis todavía que no sabemos cuáles son. Si tenemos este tipo de vasculitis ANCA positivo, vamos a estimar un análisis bayesiano, estimando que 50% de las tres. Puede ser diferente, no hicimos el análisis bayesiano específico de cada uno de las ANCA positivos. Vamos a decir que 50% de probabilidad puede ser de cualquiera
de estas 3 vaculitis ANCA positivo. Pero fíjense que encontramos en la literatura que la mieloperoxidasa ANCA positivo tiene una sensibilidad de 74% y una especificidad de 97% para poliangitis microscópica. Entonces esto da un coeficiente de probabilidad de 24 y negativo de 0.26. Significa que si yo pienso que tiene 3 vaculitis de ANCA positivo, una de las vaculitis mieloperoxidasa me sale positivo con un likelihood ratio, un coeficiente de 24, entonces me da una probabilidad post-test de 95-96% de probabilidad. Pero obviamente ya sí me lo confirma porque este es un examen específico prácticamente de la vasculitis ANCA positivo, mieloperoxidasa. Entonces, la mieloperoxidasa va con vasculitis, con esta poliangitis microscópica, no con los otros 2 que son granulomatosis. Si hubiera estado negativo, entonces prácticamente el 50% me deja en un 20%, prácticamente me descarta o deja de considerar, pero está positivo, obviamente, ¿no? Ese análisis bayesiano. Entonces, teniendo ya entonces una mujer de 61 años con curso renal indolente, porque esta paciente tiene una enfermedad renal, tiene estadio 5 de enfermedad renal, y la paciente no lucía críticamente grave, no era para hemodiálisis, no estuvo en diálisis, se le comenzó a dar tratamiento. Tenía ya una fibrosis crónica que va con el compromiso y tenía entonces algunos aspectos que iban con este de vasculitis un poco más indolente desde el punto de vista respiratorio. Tiene 2 CAT que muestran fibrosis pulmonar y panal de Abeja y vidrio despulido, la fibrosis, y esto va con una neumonía intersticial de esta paciente crónica. Entonces es indolente el curso. Fíjense que ella no tenía síntomas respiratorios y tenía una saturación de 100%, no si lo hicieron gases arteriales al principio, pero tenía una saturación bien y está respirando normalmente. Entonces tenía un compromiso renal, ella era indolente también, con una lesión intersticial, una lesión glomerular que vamos a ver más tarde, y algunos aspectos que son más curso más crónico. La biopsia renal hecha posteriormente, hecha una consulta con el nefrólogo, entonces se le hizo una biopsia renal por nefrología y mostró una glomerulonefritis crescéntica pausa-inmune con formación de semilunas subjetivo de una vasculitis ANCA relacionado. ANCA relacionado porque ANCA positivo, ¿no? ANCA positivo. Este fue el protocolo que se le aplicó a la paciente porque a pesar de que no tenía oliguria, se pensó en una rápidamente progresiva porque tenía una creatinina normal unos 5 meses antes y ahora tenía una creatinina en 6 con un estadio 5. Entonces esto es una rápidamente progresiva y se manejó con este protocolo. Este protocolo lo hicieron los nefrólogos. Esto se lo agregamos nosotros en la oficina, haciendo un poco de didáctica para medicina general, la parte hematuria, proteinuria, hipertensión, la reducción de la función renal y el diagnóstico diferencial que ya lo vimos, en las cuales entra el ANCA positivo. Y esta paciente, una vez se identificó rápidamente por el residente de medicina, se le puso pulso de esteroides y se manejó en forma estable. Posteriormente se le dio salida para darle tratamiento con aparte de la metilprednisolona con inmunosupresores que se le dio en pulsos. Este es el protocolo de glomerulonefritis aguda que hemos hecho para atención primaria al médico general, para que considere todos estos aspectos. Si el médico general que vio a esta paciente no lo dije, pero esta paciente consultó múltiples veces a policlínicas, obviamente por sospecha de dolor abdominal epigástrico, pensaba en el estómago, se le dio mucho omeprazole, y esta paciente se vio en múltiples ocasiones. Pero si el laboratorio nos hubiera dado, o si se hubiera visto el sedimento urinario, fíjense aquí vamos a mencionar que los glóbulos rojos, y esto es bien indicativo aquí, dismórficos,
que son espiculados en espuela, acantocitos se llaman. Entonces, si el laboratorio nos indica tiene glóbulos rojos espiculados acá, esto viene del glomérulo, ¿no? Entonces no es de sangramiento, no es hematuria, sino que viene del glomérulo. Entonces es una glomerulonefritis. Entonces, el sedimento es muy importante que lo identifique. El laboratorio nos ha dicho que ellos están reportando esto y con los aparatos nuevos tienen una forma de reportar, no el sedimento urinario, que es como una biopsia, viéndolo al microscopio, pero también en algunos casos, pero es importante que ellos no. Este es el protocolo entonces que el médico general puede seguir y tiene más juicio para, inclusive cuando está manejando el paciente, para mandarlo al especialista que corresponda, ¿verdad? Entonces, y el médico también tiene que estar alerta aquí, el médico general, si teniendo un sedimento activo, si ese paciente alerta a la glomerulonefritis rápidamente progresiva, o sea, teniendo, si tuviese oliguria o si tuviera unos síntomas más agudos, pensar en una glomerulonefritis rápidamente progresiva y mandarlo al cuarto de urgencia del tercer nivel, ¿verdad? Esta diapositiva es parte de un protocolo de atención primaria para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica y está automatizado. Esto tiene el cálculo, uno puede entrar aquí al Medcal directamente, tiene el vínculo con el cursor derecho en el protocolo mismo, ustedes hacen el vínculo y entran a estos sitios, ya entran al Medcal o al CADIGO para calcular la tasa de filtración y para calcular el estadio. Entonces aquí nos dio un estadio G5, perdón, con proteinuria y fallo renal. Entonces este protocolo está allí. Ustedes del protocolo pueden ingresar directamente con el cursor derecho en el vínculo para internet y ustedes entran entonces a la aplicación para hacer los cálculos, los scores que hay que hacerlo con computadora, con automatizado. Esta es la segunda parte, perdón, del protocolo de manejo general del paciente. Y aquí están algunos aspectos. Esto lo hemos sacado del Dynamed del 2023. Este es un listado de verificación que es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos manejando una glomerulonefritis para verificar. Esto nos sirve para la calidad, seguridad del paciente, de la calidad, y vemos el manejo para la calidad del manejo y los estudios. Y esta información que se está aquí en este protocolo es básica, fundamental para que el médico se guíe, el médico se oriente, es un apoyo, un soporte. ¿Qué necesita el médico general para diagnosticar glomerulonefritis? Bueno, ya ustedes lo saben, obviamente, tener un buen sedimento urinario, un buen urinálisis, tener acceso a estos exámenes que son sencillos y básicos, no hay que hacer muchos otros exámenes. A un ultrasonido renal, porque es importante que el médico pueda identificar si esto tiene una enfermedad renal crónica, si este paciente es muy crónico, ¿verdad? O si tiene otras patologías, obviamente, ¿no? ¿Qué debe hacer el laboratorio para confirmar el diagnóstico? Bueno, él debe reportar si hay reticulocitos espiculados o acantocitos, si hay cilindro, debe reportar si esto es. Obviamente en el laboratorio es bueno en la solicitud poner que uno sospecha glomerulonefritis para que él vaya al grano y busque estos aspectos y busque los cilindros, porque si uno no lo busca, no lo ve. Entonces el urinálisis o el sedimento urinario hecho por el laboratorio debe reportarlo en la mejor forma posible, ¿no? Creo que el laboratorio también está haciendo el cálculo de proteína y creatinina en orina en una muestra para que el médico general se oriente para saber que ese paciente tiene una proteinuria significativa, si es de bajo riesgo o alto riesgo. Y el sedimento, ¿no? El sedimento, si es posible, cuando el laboratorista puede hacer el sedimento urinario y comunicar al médico el sedimento. ¿Qué debe hacer el médico general, familiar o internista antes de referir al paciente? Esto está aquí, en el protocolo general. Y esto es el Dynamed del 2023. Ok, aparte de enviar los exámenes pertinentes, hacer los cálculos pertinentes, interpretar los exámenes, manejar la presión, no usar, el paciente está edematoso, está reteniendo, entonces antagonista del calcio dihidropiridínico, como la lodipina, darle recomendaciones al paciente, familiares, explicar el probable diagnóstico y necesidad de referirlo al nefrólogo. No hacer pielograma, bueno, ya no se está haciendo el pielograma, pero hacer un pielograma en estas circunstancias no es lo correcto, es contraproducente y entonces no hacer cosas innecesarias, ¿no?
y que necesita el paciente para su seguridad y su manejo adecuado, obviamente que se le haga un diagnóstico oportuno y se le ofrezca un manejo y tratamiento adecuado y correcto. Fíjense que este paciente tuvo como 5 meses o 4 meses de seguro con síntomas viéndose en múltiples ocasiones en atención primaria. Esto no echando la culpa al médico general, sino sencillamente el sistema, ¿no? El sistema también. Entonces hay que tener en cuenta de tener los exámenes y saberlos interpretar, pero apoyarse. Para eso son los protocolos. Queremos apoyarlo, darle un soporte clínico para que tome las mejores decisiones, porque el médico no puede sabérselo todo. Entonces necesitamos apoyarnos en algo o alguien tiene que apoyar al médico de atención, que es el médico general. Entonces, obviamente aquí tenemos, si analizamos en la integración e interpretación de la información, obviamente fueron 6 meses, tuvo que haber algunos fallos, por supuesto. En la recolección de la información puede que algunas cosas no se recolecten, esto depende entonces del paciente, también de la habilidad de hacer la historia clínica, pero depende esencialmente de la educación y de lo que aporte el paciente y los familiares, ¿no? O sea que esto no depende del médico necesariamente. Entonces acá hay el razonamiento, reforzar el protocolo de soporte clínico para el proceso diagnóstico. Aquí lo que queremos es perfeccionar el proceso diagnóstico y con el apoyo del razonamiento diagnóstico y con el apoyo de los protocolos de soporte clínico. Y aquí vemos un trabajo que estamos haciendo en la Coordinación Nacional de Protocolos Clínicos con los nefrólogos, con los internistas, estamos haciendo estos protocolos. Los protocolos con internistas, con nefrólogos y con médicos generales. Entonces, estos protocolos los tenemos, la mayoría los tenemos. Entonces, esto es una continuidad. Obviamente, los determinantes de la salud, que no podemos con ellos, los estilos de vida saludables, difícil, fácil de decirlo, la salud metabólica que es importantísimo, el manejo de la hipertensión, de la diabetes, evitar los tóxicos. Fíjense aquí una advertencia muy importante, usar con mucha cautela o no usar los AINES en pacientes con diabetes mellitus, no es que estén contraindicados, pero usarlos con mucha cautela y lo menos posible en los pacientes hipertensos, porque no sabemos si tienen cardiomegalia o si tienen hipertrofia de ventrículo izquierdo, y esto desencadena falla cardíaca, y obviamente en los pacientes con falla cardíaca, entonces los AINES no deben estar usándose. Evitar tóxicos y químicos, esto es para preservar la salud también metabólica, pero también la renal, ¿verdad? Hipertensión, la enfermedad renal crónica, la hemodiálisis, trasplante renal, la clínica de trasplante renal, y esto es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con todos. Y aquí tenemos los protocolos, aunque acabamos, este protocolo lo hizo el doctor Raúl González, médico general que está con nosotros en la oficina, lo hemos modificado, lo hemos actualizado, lo hemos puesto la parte tecnológica de las aplicaciones y los vínculos. Acá tenemos el protocolo de glomerulonefritis ANCA rápidamente progresiva, hecho por los nefrólogos, y el síndrome de pulmón-riñón, que lo hizo medicina interna y está avalado por los nefrólogos, y ellos están revisando los nefrólogos para el Instituto de Nefrología y Trasplante, ¿no? Entonces, este es un continuo, es importante comprender el continuo y nosotros estamos trabajando en ello para darle mejor seguridad a los pacientes. Entonces, con esta introducción muy somera, muy superficial, hemos terminado entonces la presentación de este caso clínico. Muchas gracias.